Hola, vamos a trabajar en este video con la propiedad número 7 de los logaritmos. Aquí la propiedad lo que dice es cómo se cambia de base en los logaritmos. Dice, logaritmo en base A de X es, lo pasamos a logaritmo en base B. Logaritmo en base B de X sobre logaritmo en base B de A y vamos a la demostración. Voy a considerar esta expresión, entonces la demostración, ¿no? Demostración. Bueno, voy a considerar esta expresión de esta forma. Véala este producto, logaritmo en base A de X por el logaritmo en base B de A. O sea, este por este y lo elevé y ve el producto de los dos, ¿no? Véala el producto de los dos. ¿Esto a qué es igual? Entonces yo puedo escribir esto de esta forma. B a la logaritmo en base B de A por logaritmo en base A de X. Que quede bien claro. Ahora, ¿esto cómo lo puedo escribir? ¿Cómo lo puedo escribir? B a la logaritmo en base B de A es A. Y me queda A a la logaritmo en base A de X. Y A a la logaritmo en base A de X es simplemente X. A a la logaritmo en base de X es X. Eso quiere decir que B a la logaritmo en base A de X es, o sea, esto implica que hemos demostrado que B a la logaritmo en base A de X por logaritmo en base B de A vale simplemente X. Recordemos la hipótesis, X mayor que 0, A mayor que 0 ya diferente de 1, ¿no? Bueno, ahora tomamos logaritmo en base B a ambos lados. Si yo tomo logaritmo en base B de aquí, ¿qué me queda? Logaritmo en base B. O sea, si yo tomo logaritmo en base B de esta expresión, de B a la logaritmo en base A de X por el logaritmo en base B de A, que quede muy claro. Tomé logaritmo en base B aquí y debo tomar logaritmo en base B al otro lado. Pero ¿cuánto vale el logaritmo en base B de esto? Vale simplemente este exponente. O sea, esto es igual al logaritmo en base A de X por el logaritmo en base A, perdón, en base B por logaritmo en base B de B a la este exponente es este exponente por el logaritmo en base B de A. Entonces, que quede claro, tomé el logaritmo en base B aquí, debo tomar el logaritmo en base B aquí. Logaritmo en base B de X. Y que quede muy claro de aquí, vea. Y aquí puedo despejar. Logaritmo en base A de X es igual al logaritmo en base B de X sobre el logaritmo en base A. O sea, de aquí despejamos. Logaritmo en base A de X va a ser logaritmo en base B de X dividido entre el logaritmo en base B de A. Y eso es lo que queríamos probar. Entonces el chiste está en escribir B a del producto y luego sacar logaritmo en base B a ambos lados. Se acabó el problema. Ahí está la demostración de la propiedad. Vamos a aplicarla y entenderla. Vamos a entenderla. Vamos a entenderla. Bueno. A. Si yo tengo el logaritmo en base 2 de X y yo lo quiero escribir en el logaritmo en base 3, entonces simplemente lo que voy a escribir aquí es logaritmo en base 3 de X y aquí voy a escribir logaritmo en base 3 de A, que es 2, ¿no? Logaritmo en base 3, logaritmo en base 3 y aquí voy a colocar la A. B. Si yo tengo logaritmo en base 5 de X y yo lo quiero escribir en logaritmo en base 2, entonces aquí voy a escribir logaritmo en base 2 de X, ¿no? Sobre el logaritmo, porque lo quiero en base 2, de 5. C. Si yo tengo logaritmo en base 3 de X y lo quiero escribir con logaritmo en base 2, entonces simplemente aplico la fórmula. Logaritmo en base 2 de X sobre el logaritmo en base 2 de A, que es 3. D.
Si yo tengo el logaritmo en base 5 de x y yo lo quiero escribir en logaritmo natural, entonces aquí va a ser logaritmo en base e, que es el logaritmo natural de x, sobre logaritmo en base e, en base e, que es el logaritmo natural de 5. F. Si yo tengo logaritmo en base 3 de x, ¿yo cómo lo escribo como logaritmo natural? Entonces sería logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de 3. Si yo tengo logaritmo en base 4 de x y yo lo quiero escribir en log, entonces sería log de x sobre log de ¿qué? De 4. Eso es lo que dice la propiedad, ¿no? Y como último ejemplo, yo tengo logaritmo en base 7 de x. Yo lo quiero escribir en logaritmo en base 2. Entonces simplemente logaritmo en base 2 de x. Y aquí también naturalmente logaritmo en base 2, pero de a, que es 7. Entonces que quede muy clara la propiedad. ¿Cómo se cambia de base en los logaritmos? Usted puede logaritmo de 2 pasar a logaritmo en base 3. De 5 a 2, de 3 a 2, de 5 a logaritmo natural, de base 3 a logaritmo natural, de log de 4 al logaritmo natural en base 4 al logaritmo en base 10, logaritmo 7 al logaritmo de 2. Eso es lo que dice la propiedad, cómo se cambia a la base b. Ahora que quede muy claro, de ahí se desprende otra propiedad muy importante, vean, otra propiedad muy importante desprende de ahí, vean. Desprende de ahí, digamos que sea la 8, logaritmo en base a de b. O sea, si x vale b, que quede muy claro, aquí x es mayor que 0, a mayor que 0, diferente de 1. Si x vale b, entonces ¿a qué es igual eso? Reemplazamos x por b, aquí me queda b, y aquí me va a quedar logaritmo en base b de a. Pero el logaritmo en base b de b es 1. Entonces aquí me queda 1 sobre el logaritmo en base b de a. Entonces que quede muy claro, el logaritmo en base a de b es 1 sobre el logaritmo en base b de a. Eso quiere decir que si usted tiene logaritmo en base 2 de 3, simplemente es 1 sobre el logaritmo en base 3 de 2, ¿no? Logaritmo en base 2 de 3 es 1 sobre el logaritmo de 2 en base 3, ¿no? Logaritmo en base 5 de 4 es lo mismo que decir 1 sobre logaritmo en base 4 de 5, ¿no? Eso significa lo siguiente, que el logaritmo en base a de b por el logaritmo en base b de a, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿no? Vale 1. O sea, logaritmo en base 2 de 3 por el logaritmo en base 3 de 2 vale 1. Logaritmo en base 5 de 4 por el logaritmo en base 4 de 5 vale 1. A, B, y digamos aquí C, vean. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 3 de 2 por el logaritmo en base 2 de 3? Lo que dice la propiedad es que esto vale 1 simplemente, ¿no? 1, eso es lo que dice la propiedad. Logaritmo en base a de b es 1 sobre el logaritmo en base b de a. Eso quiere decir que el logaritmo en base a de b por el logaritmo en base b de a vale 1. Bueno, espero que haya quedado muy claro cómo se cambia de base en los logaritmos. Hasta pronto y muchas gracias.